46% más de lo que fue la elección presidencial. Fue aprobado por la Junta General Ejecutiva del INE un presupuesto precautorio de 13.205 millones de pesos para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial. El presupuesto cubrirá salarios, materiales, suministros y servicios generales. La cifra, que aún está sujeta a la aprobación final del Consejo General, fue avalada sin que se proporcionaran detalles específicos sobre los montos. Y esto ya provocó la reacción de la señora presidenta. Dice, oigan, cabrones, aquí no hay partidos políticos, yo no sé por qué se inflaron, por qué vale 46% más. Dice, habían dicho un presupuesto de 7,000. Por eso son presupuestos, señoras, presupuestos. En el momento que habían dicho 7,000 millones de pesos, pues no se sabía la dimensión del alcance y las implicaciones que tendría una elección de estas características, y se les advirtió. Son 800 cargos, 800 jueces los que hay que elegir y dirimir, mucho más candidatos que nada. Entonces esto tiene un costo, esto cuesta en su organización, en su personal y en todo lo que se va a ocupar. Y no pueden decir que tiene que ser el fideicomiso del Poder Judicial el que lo va a pagar, porque eso es un tema del presupuesto del Poder Judicial. El INE tiene que estar dotado. Entonces ya empieza a haber los primeros signos y las primeras contradicciones en este tema de la elección de jueces y magistrados, que habrá que esperar también al día de mañana qué va a decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque por lo que conocemos de la propuesta, el proyecto del ministro, no me acuerdo cómo se llama, el ministro de Juan Luis González Alcántara Carranca, el cual plantea devolver al Senado para su revisión, y va a hacer más señalamientos de que algunas cuestiones son totalmente inconstitucionales y tienen que revisarse. O sea, no es tumbar la reforma, es decir, a ver, la mitad está mal, corrígela. Ahí tú sabes qué haces. Aunque los morenos digan que no y que la supremacía constitucional no. Está muy claro, el constituyente legisla y crea leyes, y el judicial, por eso es supremo, revisa que esas leyes no violenten los principios y preceptos constitucionales. Es así de claro. Si no les gusta o no les parece o no lo quieren entender, pues ya es otra cosa. Digo, yo veo ahí, por ejemplo, a mi maestro César Ricardo Lucas Santana, al cual yo respeto como una eminencia de la filosofía y de la epistemología y de todas estas ciencias. Pero él es en su campo, en derecho, en materia de derecho, sabe lo que yo sé de astrofísica. Entonces, si desde la soberbia de creer que porque somos filósofos creemos saberlo todo, pues está cañón. Hay que argumentar. Una reforma de esas características no puede pasar. ¿Por qué? Pues dicen, es que en Estados Unidos se votan los jueces, sí, pero en Estados Unidos el modelo judicial es distinto. Tan distinto es que los poderes, las cortes de los estados tienen mayor peso que la corte federal, incluso. Y cada estado se rige de acuerdo a su idiosincrasia y a su forma de entender las cosas. Allá hay estados que tienen despenalizado el aborto, y hay estados que lo tienen penalizado. Hay estados que tienen la pena de muerte, y hay estados que no tienen la pena de muerte. Y de acuerdo a la entidad en la que se desarrollan las cosas, es la legislación y el criterio legal que debe adoptarse. Aquí no, aquí se pretende ser un criterio uniforme, por eso somos una federación, somos federalistas, por eso somos republicanos. Estados Unidos no es una república, hay que tenerlo muy claro. Es una unión de estados, pero no es una república. No tiene un sentido republicano. Entonces lo que están haciendo la gente de la 4T es ir contra el espíritu republicano para centralizar en lo que ellos llaman el poder reformador. Pues eso me suena a una parodia del supremo poder conservador de Santa Ana. Pues ese es el supremo poder reformador de la 4T, ¿acaso? Y ahora que con su inimpugnabilidad de la ley o de la reforma constitucional, chinga su madre si violenta derechos, eso no nos importa.
como es constitucional, no la podemos combatir mediante un amparo. Eso es violatorio de derechos humanos. Pero bueno, y de paso, y el colmo es que el Senado, con Gerardito Fernández, y no es el hermano de Pedro, Noroña, pues le pide a la Suprema Corte de Justicia que no haga su chamba, que frene las acciones contra la reforma judicial. Es que no es una acción contra la reforma judicial, es una acción que tiene que ver para ver si la reforma judicial, y lo volvemos a repetir, revisar si la reforma judicial no violenta los principios y preceptos constitucionales, no contradice la propia Constitución. Y de acuerdo a lo que vimos en el proyecto del ministro González Alcántara Carranca, más de la mitad violenta, bueno, casi la mitad, del 46%, estaría violentando a la propia Constitución. Entonces, nada más te lo mando para que lo revises y lo corrijas, punto. Entonces, pero bueno, así son de ocurrentes nuestros diputados federales.